Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, a esta hora también conectados con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, y también en los Altos Mirandinos con Tropical 100.1 FM, así como en Guarenas, Guatire y Barlovento con nuestra emisora aliada. Hoy, como cada mañana, les recordamos que ustedes tienen dispuesto nuestro informativo Canal I, el canal de YouTube y también la aplicación para iOS o Android, donde podrán descargar esta y todas las conversaciones que hemos sostenido y la programación de Canal I. Con nosotros el día de hoy, Cándido Ramírez, abogado constitucionalista. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, licenciado Eliezer, y gracias al Canal I por la invitación al programa. Y pido disculpas a la audiencia porque tengo un poquito de gripa, pero es un tema que... Pero estamos acá. El 25 de mayo es la fecha que nos trae más cercana a un proceso electoral de los venezolanos. Eso será solo en 2 semanas, algo más de 10 días, o 10 días, porque hoy es 15 de mayo. ¿Cómo se prepara, cómo ve usted el proceso del pueblo venezolano de cara a esa fecha? Más que una participación es cómo se enmarca esto dentro de la constitucionalidad de nuestra Constitución, porque es la estructura del poder público nacional, que así lo prevé nuestra Constitución, que está compuesto por el poder nacional, por los gobernadores, el poder municipal y el poder público nacional por los 5 poderes. Y una parte, digamos, del poder público que conforma el Estado-Nación, nuestra sociedad venezolana, va a participar con ese principio político democrático de soberanía popular establecido en nuestra Constitución para elegir al poder público estatal, a los gobernadores y al Consejo Legislativo de los estados. Está previsto, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que también este año se elijan los alcaldes, pero aparentemente por situaciones logísticas el CNE y las autoridades han decidido posponer estas elecciones. ¿Pudiera modificarse la Constitución como está previsto, una modificación de la Constitución, una constituyente o una reforma constitucional que habría previsto el presidente de la República y eliminar la figura de los alcaldes? En este sentido, corresponde este año las elecciones a los gobernadores y a los alcaldes, pero todavía no ha pasado este año. Entonces, ahora se convocó, como establece la Constitución, a la elección de los gobernadores y a la elección de los diputados de la Asamblea Nacional, una parte del poder constituido del Estado como es el poder legislativo. Ahora bien, usted ha dicho algo importante, una reforma de la Constitución. Ya está planteada una reforma de la Constitución porque el tema no es si reformar o no, el tema es si cabe constitucionalmente una reforma a la Constitución. Entonces, en este sentido, nuestra propia Constitución establece los mecanismos constitucionales para poder ser modificada a través de enmienda, Asamblea Nacional Constituyente y reforma constitucional. Ya está en camino una reforma constitucional, está un proceso que le corresponde en este caso a la Asamblea Nacional. A una comisión, porque sí, estos diputados que están ahorita en ejercicio no serán los mismos diputados luego del 25 de mayo. Sí, bueno, quizás algunos repitan. El presidente de la República, dentro de sus funciones constitucionales, en este caso el Poder Ejecutivo como también el Poder Legislativo, tiene función constitucional de llamar una reforma a la Constitución. Ya el señor presidente, como lo hemos visto, ha llamado una reforma a la Constitución y se presentó el proyecto ante la Comisión de la Asamblea Nacional y bueno, eso está en veremos. Ahora bien, no está previsto en la Constitución eliminar las alcaldías, pero tampoco está previsto, digamos, en la filosofía y en el principio de lo que hoy día gobierna el Estado venezolano, eliminar las alcaldías. Por el contrario, hay más democracia, hay mayor participación. ¿Y qué es un Estado comunal entonces? Bueno, un Estado comunal es lo que está concebido con el principio político democrático de soberanía popular que... Pero no consagrado en la Constitución. No, sí, que el poder radica en el pueblo. El ciudadano tiene la facultad de ejercer la soberanía a través del voto. ¿Y votar por quién? Bueno, porque le parezca mejor para la reestructuración de un Estado. No puede haber un Estado, digamos, resquebrajado. Tiene que haber un Estado constituido, como así lo establece, población, territorio y gobierno. Entonces, en este sentido, para aterrizar a su pregunta, significa más participación, más iniciativa con la modificación de 1999, la modificación de la Constitución, nuestra Constitución de 1999, se da participación ciudadana, para que sea el pueblo en que a través de la cotidianidad ejerce el voto. Entonces, en este sentido, la elección de ahora es muy importante para la estructura
constitucional del Estado. Vemos una elección el pasado 28 de julio, con un CNE y donde todos los sectores de la población se movilizaron y nos movilizamos a votar por el candidato que nos pareció que era mejor. Entonces, no se puede resquebrajar la voluntad popular, porque es un principio constitucional sagrado que todos tenemos, que tiene usted, que tengo yo. El tema de la Constitución siempre ha sido bien delicado, porque hay un eslogan incluso que dice: dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Y una de ellas tiene que ver también con lo consagrado en esta Carta Magna con respecto a la soberanía de nuestro país y lo víctima que hemos sido de una campaña mediática que busca desprestigiar a los venezolanos de manera internacional, sobre todo por un estado específico, por el Tren de Aragua. Decir que eres de Aragua es de alguna manera un delito internacional, ¿no? ¿Y dónde está ese derecho a la soberanía, ese derecho a la libertad que tiene cada venezolano? Mira, en primer lugar, el derecho interno que consagra la estructura del Estado, digamos, la estructura de un sistema de gobierno que la función es la actividad administrativa tendiente a la satisfacción del interés general del bien común. Y es por ello la importancia de las elecciones ahora, porque se va a reelegir o se va a elegir los que van a conformar parte de ese poder público. Y en este sentido, el derecho interno es el paraguas del derecho internacional. ¿Cómo va a quedar estructurada nuestro gobierno venezolano para servir de marco al derecho internacional? Porque si bien es cierto, digamos, Venezuela desde el punto de vista internacional ha sido sometida a un acoso por las sanciones o por un no reconocimiento. Y usted toca algo muy importante, la soberanía. El principio del derecho internacional es la soberanía y la libre determinación de los pueblos, acogido en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1966 y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares de 1991 y 1993. Es decir, que esto es la columna del derecho internacional. ¿Y el derecho internacional qué es? Es la manifestación de un derecho interno donde los estados se ponen de acuerdo, bueno, para el tema geopolítico. Vemos ahora, a pesar, digamos, de algunas trancas al Estado venezolano, que no se ha permitido que se manifieste con un orden social, el tema de la postura de Venezuela, ir, digamos, nuestro representante del Poder Ejecutivo, el señor Presidente de la República, en un encuentro en Rusia, un encuentro en China, a pesar de, bueno, del tranque a que no se permita que se dé la actividad administrativa tendiente a la satisfacción del bien común y el interés general. Entonces, en este sentido, Venezuela pues se está proyectando económicamente como uno de los fines que sirven de esta elección. Tenemos una frase que es icónica de nuestra Constitución, o sea, que se constituye un Estado social de derecho y de justicia. Eso lo dice la Carta Magna y lo tiene establecido de alguna manera en uno de los puntos el Tribunal Supremo de Justicia también, que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia. Vamos a hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Cándido Ramírez, abogado constitucionalista. Ya venimos con más. Seguimos con más. Cándido Ramírez con nosotros, abogado constitucionalista. Queremos conversar con él lo que habíamos quedado en la parte anterior. ¿Qué es eso del Estado social de derecho y de justicia? ¿Cómo lo interpretamos? Es el principio, digamos, la presentación de un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Ahora bien, Platón decía que cuando se hace justicia es que vencer al otro. Y no se trata de vencer al otro, se trata de que se manifieste la justicia. Por tanto, en política opera el principio del contrincante, que es necesario, que no es un enemigo, sino es un adversario político. Y en la política opera el principio de la sensatez, de la sabiduría, porque no se trata, recogiendo el principio de Platón, de la justicia de vencer al otro. Se trata de que se manifieste la justicia, porque es necesario. Igualmente en la política se necesita el contrincante que se pueda manifestar para que se dé la democracia, para que se dé la participación. Y al final el pueblo elija a quien le parezca que es el mejor y que puede llevar la rienda del país ante una sociedad cambiante, ante una sociedad que se evoluciona y se transforma. Es aquí el principio fundamental del poder legislativo. Es decir, una nueva Asamblea Nacional de cara
a las responsabilidades que asume el Estado venezolano en una nueva reestructuración de un nuevo sistema jurídico que se acepte a una sociedad cambiante, evolucionante, en el tema de la inteligencia artificial, en el tema de la 5J, es decir, regular siempre la dignidad del ser humano, regular siempre la moral del ser humano. Las redes sociales son importantísimas, pero a veces las redes sociales se utilizan para la difamación, para juzgar. Entonces, en este sentido, la sociedad no puede estar aislada, la sociedad tiene que estar regulada. Y eso lo vemos nosotros de la historia, del principio básico de Moisés, cuando Dios en el monte Tabor le da los 10 mandamientos, la estructura, digamos, del Estado, del Senado que nace en Roma, de la República, y luego que nuestro libertador Simón Bolívar lo plantea en la Constitución de 1911 como la estructura de un Estado social. Dijo algo bien importante, regular la moral y la dignidad del pueblo. El día de ayer fue rescatada la niña Maykelis Espinosa, 2 años de edad, y fue reivindicado su derecho a estar en familia. ¿Esto lo garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Eso lo garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero más allá es la ejecutoriedad, es decir, ejercer esa función constitucional que permite reivindicar derechos. ¿Y quién lo garantiza? El gobernante. Y en este sentido, más allá de un tema político, es, digamos, el apoyo por parte del Estado venezolano, por parte del gobierno, por parte del señor presidente de la República, a estos venezolanos que se fueron, a reivindicar su dignidad, a luchar por sus derechos. Nosotros vemos una grosería, un bochorno al derecho internacional, a los derechos humanos, con nuestros compatriotas venezolanos enviados a El Salvador. Usted tocaba la parte de la justicia, y dentro de la justicia se manifiesta un principio fundamental de derecho penal: nulo crimen, nulla poena sine ley, es decir, no hay delito, no hay pena sin una ley que lo establezca. Estos ciudadanos venezolanos que fueron desterrados a El Salvador no tuvieron derecho a un proceso. Cada ciudadano, una vez privado de su libertad, tiene derecho a un debido procedimiento, tiene derecho a un proceso judicial donde sea el juez quien diga si es inocente o culpable. Entonces, en este sentido, con esta niña venezolana que fue rescatada, el gobierno se movilizó y cumplió una función constitucional. Entonces, ahora en estas elecciones de gobernadores y en estas elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, pues el pueblo se tiene que movilizar a votar, a ejercer su derecho, a elegir a quien le parezca mejor. Y en este sentido se da estructura a un Estado democrático, social, de derechos y de justicia, pero más allá a la conformación del poder público nacional en la figura del poder estadal y en la figura del poder legislativo, en la figura del poder legislativo. El tema de los venezolanos que se encuentran en el SECOT, en El Salvador, ¿de qué manera los abogados venezolanos pudieran contribuir en el regreso de esos 253, dice el presidente de la República, que quizás son más, que han estado enviando de manera clandestina a El Salvador? En este sentido, el Estado venezolano está ejerciendo los derechos constitucionales agarrados en el derecho internacional, en el derecho internacional humanitario, para ejercer todas, digamos, las potestades en pro de la defensa de estos venezolanos que han sido privados arbitrariamente, que ha sido una decisión arcaica, en plena civilización, donde la sociedad se transforma, evoluciona. Por tanto, el derecho tiene que ir de la mano para regular a la sociedad. Y en este sentido, los organismos internacionales, como bien la Corte Penal Internacional y la Alta Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se están haciendo todos los mecanismos de defensa. Pero vemos un Estado, con todo el respeto que se merece el Estado de El Salvador y la estructura del poder en El Salvador, pero están cometiendo un hecho aislado, arcaico, antidemocrático, por ciertas posiciones políticas. Un respeto al irrespeto del que estamos siendo víctimas. Más allá de eso, es una privación ilegítima. Todas las constituciones del mundo establecen
el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia. Estamos volviendo a la época arcaica, el ojo por ojo y diente por diente. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador tiene que pronunciarse. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de El Salvador tienen que pronunciarse. Entonces, en este sentido, ¿a dónde vamos con el tema venezolano de elecciones? ¿Qué pasó el 28 de julio? Todos nos movilizamos. Hubo varios candidatos, pero al final hubo un desconocimiento, no hubo un reconocimiento, digamos, a la figura del poder electoral, al árbitro. En un partido de fútbol nos sometemos a 45 minutos y 45 minutos y un árbitro, y hay un tiempo y un lapso. Al final, ¿quién gana? Bueno, el que se esforzó, el que lo dio todo por ganar. Y ahora pues se pretende resquebrajar que haya una abstención. Cuando yo llamo una abstención significa violar la Constitución, porque la Constitución establece un periodo para elegir a gobernadores y un periodo para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. Pero hay un añadido más en estas elecciones, es las elecciones del representante del Estado de la Guayana Esequiba. La Asamblea Nacional como cuerpo legislador se hizo la ley orgánica de la Guayana Esequiba para crear el Estado de la Guayana Esequiba como nuestro, porque siempre fue nuestro. Y en este sentido, bueno, el Estado y todos los venezolanos nos hemos movilizado para defender un territorio que es nuestro y que siempre ha sido nuestro y que nos pertenece por relación española. Y que constitucionalmente tiene ahora una nueva figura, porque se va a elegir un gobernador, se va a elegir un consejo legislativo, pero ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus delimitaciones geográficas? No, la extensión geográfica es los 159.000 kilómetros cuadrados que nos pertenece. Allá hay población que hace vida. Que reconocemos los venezolanos porque no está reconocido internacionalmente. Sí está reconocido internacionalmente. ¿Y por qué está entonces en conflicto? Está reconocido internacionalmente cuando en el Acuerdo de Ginebra de 1966 se llevó a cabo la nulidad del laudo arbitral de 1899 y en el artículo número 1 del acuerdo se establece la nulidad del laudo arbitral y se establece una vía diplomática y consular para resolver ese asunto. En la que también se establece que ninguno de los dos países puede establecer gobierno alguno allí. Lo que pasa es que... Pero los venezolanos lo estamos haciendo porque reconocemos nuestro territorio. Sí, lo que pasa es que Guyana decide unilateralmente acudir a la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia, una de las competencias, si bien es cierto, la Corte Internacional de Justicia tiene dos competencias para conocer de las demandas por las disputas territoriales y cuando se trata de la violación de un tratado internacional. Entonces, en este sentido, se acude ante la Corte Internacional de Justicia y nosotros estamos demandados. Pero todavía no hay decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ojo, y las decisiones de la Corte Internacional de Justicia no tienen ejecutoriedad. Nosotros hemos visto casos de demandas, por ejemplo, entre Estados Unidos y Nicaragua, donde Nicaragua le gana a Estados Unidos. Pero Estados Unidos veta la decisión de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, hay una decisión de la alta majestad de la Corte Nacional de Justicia que declara a favor de Nicaragua. Nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, y por eso tengo que invitarlo a que nos acompañe luego de estas elecciones del 25 de mayo a explicarle al pueblo venezolano qué va a pasar en esa Guayana Esequiba y, por supuesto, el reconocimiento del árbitro electoral luego de esta fecha. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, con nosotros Cándido Ramírez, abogado constitucionalista. Esto fue Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.